Muchísimas gracias. Muy buenos días, licenciado Tomás Sánchez, presidente de la mesa de la jornada del día de hoy, y demás miembros que me acompañan en la mesa principal. Buenos días, honorable magistrado Abel Augusto Zamorano, presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, comité organizador, distinguido y selecto público que nos acompaña en la mañana de hoy. Comienzo por dar agradecimiento profundo a los miembros del comité organizador que tuvieron la gentileza de invitarme a este evento académico. Y al mismo tiempo felicito al comité organizador y a su presidente, el licenciado Rubén Elías Rodríguez Ávila, por la magnífica organización que ha llevado este evento académico docente. Y quiero felicitarlo porque indudablemente que estoy convencido que a través de este tipo de actividades académico-docentes son las que nos permiten actualizarnos e interactuar con temas que son de actualidad y que son propios del diario bregar de nuestra profesión. En la mañana de hoy me ha correspondido hablarles sobre el avance de la jurisprudencia en la responsabilidad civil del Estado por falla en la prestación de los servicios de salud. Y para ello, en primer lugar, debo advertir que tenemos que hacer una precisión en cuanto al concepto de responsabilidad civil para luego adentrarnos a lo que es la evolución del concepto de la responsabilidad civil del Estado, el paradigma y los elementos constitutivos de la responsabilidad civil del Estado por falla en la prestación de los servicios de salud, para luego concluir con el avance que ha tenido la jurisprudencia, teniendo como marco de referencia la jurisprudencia colombiana y nuestra jurisprudencia a través de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, haciendo sobre todo poniéndolo en perspectiva, con un caso en concreto para demostrar cuándo se da algunas de las particularidades para que nos encontremos frente a la responsabilidad civil del Estado. Dicho lo anterior, entonces tenemos que empezar diciendo que la responsabilidad civil se puede entender como la obligación de asumir las consecuencias patrimoniales por un hecho dañoso, una conducta o un actuar. Significa entonces que la responsabilidad civil es hacerse responsable por los actos que ocasionan daño en un momento determinado. De tal manera que la responsabilidad civil tiene un carácter eminentemente patrimonial, económico-patrimonial. En cuanto a la evolución de la responsabilidad civil del Estado, tenemos que hacer hincapié que inicialmente se aceptó la tesis de la irresponsabilidad civil del Estado, pero que posteriormente se tuvo que solamente podía ser responsable el funcionario y más no el Estado, y esto en función al principio de soberanía de que no podía limitarse la función del Estado. Más adelante cambió la situación y en función a lo que estableció el famoso fallo blanco por todos conocido de 1873, se estableció que en principio el Estado puede ser responsable por los daños que ocasionan sus funcionarios. Es así entonces como el Tribunal de la Controversia en Francia en 1873 estableció varios parámetros fundamentales en materia de responsabilidad del Estado. Primero, que consagró la responsabilidad estatal y acabó con ese mito histórico de que el Estado no era responsable. En segundo lugar, estableció la competencia en materia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo como la que tiene la competencia para conocer, porque el problema de la responsabilidad civil del Estado es incompatible con las normas del derecho civil. Se da entonces un fin a esa larga historia de la irresponsabilidad y se establece entonces un régimen específico, considerando que la responsabilidad civil del Estado por el servicio público no puede regirse por los mismos principios que establecía el Código Civil en aquel momento. De tal manera que la responsabilidad del Estado se sienta sobre la base esencialmente jurisprudencial desde los inicios. Y así tenemos que la responsabilidad civil del Estado es una responsabilidad de carácter especial. Y es especial porque se sustenta en principios que le son propios del derecho administrativo. ¿Pero en qué se basa realmente la responsabilidad civil del Estado? La responsabilidad civil del Estado se basa fundamentalmente en el principio de que todo daño que se haya ocasionado de forma ilícita debe ser reparado por el Estado de buena fe. La responsabilidad civil del Estado será siempre directa, puesto que ya no se recibirá lo relativo a la solidaridad o la subsidiariedad. Siempre la reparación va a pedirse de forma inmediata.
En cuanto al fundamento de la responsabilidad civil del Estado en nuestro medio, tenemos que remontarnos a lo que establece el artículo 206, numeral 2 de la Constitución Política de Panamá. Aunado a ello, la Ley 135 de 1943, que fue reformada por la Ley 33 de 1946, que estableció pues la jurisdicción contencioso administrativo y le asigna esa función. Y particularmente el artículo 97 del Código Civil, numeral 10, que trata de desarrollar las funciones de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Tercera, en base al numeral 10, precisamente referente a la falla en la prestación de los servicios públicos de salud. En cuanto al paradigma de las tesis de la responsabilidad civil del Estado, tenemos que hacer precisión de que uno de los paradigmas para establecer la responsabilidad civil del Estado es la falla en la prestación de los servicios públicos. La tesis del riesgo excepcional y la tesis del riesgo creado. En el caso particular y en la mañana de hoy nos ha correspondido hacer énfasis en lo relativo a la falla en la prestación del servicio público de salud. Una de las importantes tesis en materia de responsabilidad civil del Estado es precisamente el de la falla en la prestación del servicio público. Y es que cuando se habla de la responsabilidad por falla del servicio, quien lo hace se está refiriendo a una especie de responsabilidad nacida de una falla funcional o de una falla orgánica que encuentra su fundamento en un servicio que la administración debe prestar por mandato constitucional y por mandato de la ley, en este caso los servicios de salud, tal y cual como lo consagra el artículo 109 de nuestra Constitución. Pero ¿cuándo se presenta realmente la falla en la prestación de los servicios? De acuerdo a lo que establece la doctrina y la jurisprudencia, la falla en la prestación de los servicios se presenta en tres momentos diferentes. Cuando el servicio no se presta, cuando el servicio se presta de forma inoportuna y cuando el servicio se presta pero de forma deficiente. En esos casos entonces nos encontramos en presencia de que hay responsabilidad civil del Estado. En cuanto a los elementos, y ahora quisiera que presten atención acá a la presentación que estamos viendo en pantalla, en cuanto a los elementos de la responsabilidad civil estatal por falla en la prestación de los servicios públicos de salud, hay tres elementos que constituyen esa responsabilidad, y aquí hay que tener bien claro que una cosa es hablar de la responsabilidad civil del Estado y otra es hablar de una responsabilidad civil particular de un médico. ¿Por qué? Porque los elementos en el caso de la responsabilidad civil por falla en la prestación de los servicios, en primer lugar lo que hay que probar es la falla del servicio de la administración, ya sea que no se prestó, que se prestó inoportunamente o que se prestó de forma deficiente. Y un elemento fundamental en materia de responsabilidad civil, que diríamos que es el epicentro de la responsabilidad civil, es el daño antijurídico. Y decimos que el epicentro de la responsabilidad civil es el daño antijurídico porque puede que haya habido una falla en la prestación del servicio, pero si esa falla no revela que hay daño, no podemos hablar de responsabilidad civil. Y lógicamente que debe haber una relación de causalidad entre la falla o la falta de la administración y el daño que se ha ocasionado. La responsabilidad es patrimonial del Estado, y decimos que es patrimonial, a la vez esta responsabilidad es de carácter directa porque no es subsidiaria. No hay solidaridad, y eso así lo contempla nuestro Código Civil. Y aquí hacemos referencia a lo que ha sido el avance jurisprudencial de Colombia y nos ocupamos del derecho colombiano porque es uno de los países en América Latina que más avance ha tenido en materia de responsabilidad estatal y sobre todo por falla en la prestación de los servicios públicos de salud. De tal manera que la responsabilidad civil en base a los antecedentes de la época del sistema francés y lo que sucede hoy en pleno siglo XXI ha sido objeto de elaboración jurisprudencial. Ha sido la jurisprudencia la que ha sentado las bases claras y precisas de cuando estamos en presencia de una responsabilidad estatal. En Colombia, por ejemplo, inicialmente se hablaba de la falla probada. Se inicia lo relativo a la responsabilidad civil con el concepto de la falla probada. ¿Qué significa? Que corresponde al actor, al demandante, probar todos los extremos que constituyen la responsabilidad civil, la falla en la administración, el daño antijurídico y esa relación de causalidad. Sin embargo, a partir de 1990 fue cambiando el criterio, se fue cambiando el criterio y ya
con el fallo del 30 de junio de 1992, bajo la ponencia del magistrado Daniel Suárez Hernández, se sentó el criterio de que la falla era presunta. Lo que había que probar en este caso solamente era el daño y el nexo de causalidad. ¿Y por qué el magistrado en su momento sentó el criterio o se unifica el criterio a partir del fallo del 30 de junio del 92? Porque se estableció que habían situaciones que hacían difícil, imposible la comprobación por parte del paciente y sobre todo tratándose de intervenciones quirúrgicas. Porque como ustedes comprenderán, cuando uno va a un centro hospitalario y entra al quirófano, el único que sabe de aspecto médico va a ser el equipo médico. El paciente no sabe nada, ni se da cuenta, ni se percata qué está pasando. Entonces, por consiguiente, quien está en la mayor capacidad de probar la situación que se ha dado, que originó el daño, es la administración. Pero este criterio de la falla presunta tuvo una vida efímera, porque ya a partir de la sentencia del 10 de febrero del 2000, 8 años después, el criterio volvió a lo que había sido inicialmente, y hoy día, hasta la última jurisprudencia que estuve revisando del año 16, se ha sentado el criterio entonces que la falla es probada. Y eso por el dinamismo de la prueba. Y se dice que en excepcionales casos le corresponderá entonces al paciente probar, pero que realmente se trata de una falla probada para poder establecer la responsabilidad civil. Es al actor el que le corresponde probar todas las circunstancias de hecho y de derecho que se han dado en una situación frente al problema de la responsabilidad estatal. En Panamá, con una sentencia que he traído aquí para ilustrar el tema, a partir de una sentencia del 26 de abril del 2016 de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se reconoció y se ha sentado el precedente de que cuando nos encontramos en presencia de responsabilidad civil estatal por falla en la prestación de los servicios públicos, la falla es probada. Es decir, que le corresponde al actor demostrar los hechos y los cargos que ha presentado para que entonces se pueda endilgar la responsabilidad al Estado. El caso que traemos aquí para ilustrarlo, porque estoy convencido que la forma que podemos comprender en qué momento se da la prestación deficiente o inoportuna o no se prestó, es ilustrándolo con un ejemplo claro de la realidad. En este caso del Samuel Núñez versus el Hospital Santo Tomás, es una acción que se presenta contra el Estado en el año 2005, fundamentalmente porque una joven de 28 años llega al Hospital Santo Tomás con unas dolencias, se sospechaba que había piedra en la vesícula y el 25 de enero del 2005 la joven ingresa al hospital y se le practica un examen invasivo llamado CEPRE. La CEPRE es un examen que se identifica como una colangiopancreatitis retrógrada endoscópica, que se trata de descubrir a través de una cama si en verdad el paciente sufre o no de la dolencia del diagnóstico presuntivo. Esa CEPRE fue fallida, es decir, no se logró el propósito porque no se lograron llenar las vías biliares. Y en el expediente el radiólogo dejó consignado que la CEPRE había sido fallida y ordenó al quirófano, nada por boca. El día 25 de enero. El día 26 de enero, la paciente sigue confrontando problemas con dolores abdominal. El día 26 de enero se da la misma situación. El 27 de enero, el doctor que atiende a la paciente ordena nuevamente que sea intervenida quirúrgicamente. La doctora, que llega en horas de la tarde, suspende la orden y dice manejo conservador. Llega el día 28 y el jefe del salón de operaciones se percata que la paciente está en estado delicado y ordena un CAT, una tomografía computarizada. Ese CAT reveló que en efecto había una perforación del duodeno. Y esa perforación del duodeno se produjo el día 25 de enero, producto de que hubo un acocodamiento del producto que se le metió a la paciente en el examen invasivo. Y los médicos habían pasado por alto eso. Pasaron 4 días y el día 29 entonces es intervenida la señora.
5 días que pasan de oro, cuando ya se había sospechado que había una perforación. Se hicieron 17 procedimientos quirúrgicos y al final la paciente fallece el 24 de marzo del 2005. ¿Qué dijo el perito? Que el tiempo entre que se descubrió que había sido fallida la CEPRE y la intervención quirúrgica fue de oro. Por consiguiente, el servicio se prestó, pero de forma inoportuna. En consecuencia, después de analizar la situación, la sala decide que en efecto la falla del servicio, un aspecto muy importante, es totalmente diferente al fenómeno de la culpa en un proceso normal que compete al derecho civil, porque estamos acá frente a una situación que está frente a la jurisdicción contencioso administrativo. Otro de los precedentes aquí que marcó la sala es que la falla es probada, corresponde al actor probar los hechos y los cargos. Y también la sala aquí determinó que el servicio se prestó inoportunamente porque no se cumplió con esa obligación que tiene el Estado de brindar oportunamente el servicio de salud. Acreditada entonces la falla en este caso concreto, a la Corte no le quedó más nada a través de la Sala Tercera determinar la responsabilidad civil del Estado y se dijo precisamente, siendo esto así, se tiene acreditada la falla en el servicio médico al no haberse dado una oportuna, razonable y eficaz atención a la paciente. Ese fue el elemento por el cual se determinó la responsabilidad civil del Estado. Otro elemento importantísimo es que en la historia clínica no se pudo obtener el consentimiento informado. La historia clínica no revelaba que a la paciente se le había obtenido el consentimiento informado. Por consiguiente, en esta sentencia, la Sala Tercera dejó bien claro que el consentimiento informado en materia de relación médico-paciente es importantísimo. ¿Por qué? Porque para que el paciente pueda ser sometido a un acto quirúrgico terapéutico, debe emitir su consentimiento de forma libre y voluntario. De esa manera, entonces, el médico puede salvar su responsabilidad y la institución como tal. Otro de los precedentes que se sentó aquí, que el daño moral fue establecido por una módica suma de $150,000. Y el consentimiento, también se dejó sentado el precedente de que el consentimiento no se debe limitar a simplemente a un documento escrito, sino que el consentimiento debe estar precedido de una información veraz, de una información completa, en lenguaje sencillo, de tal manera que el paciente pueda entender y pueda entonces someterse al tratamiento. Y sobre todo, que se le puedan informar sobre los riesgos, la amenaza y los pronósticos, de tal manera que él esté consciente de que pueda emitir un consentimiento inteligente. Y ese consentimiento inteligente significa precisamente, pues, que allí está otorgando su consentimiento para que se practique el acto médico. En conclusión, la falla en la prestación de los servicios públicos hoy por hoy es el factor de imputación de responsabilidad civil estatal y su reconocimiento se traduce en una respuesta positiva por parte de la jurisprudencia para garantizar uno de los bienes más preciados, que es el derecho a la salud, que nos compete a todos y que es función del Estado preservarlo de acuerdo a lo que establece la Constitución en el artículo 109. Y otro aspecto muy importante aquí también es lo relativo a que tenemos que tener presente que cuando hablamos de un proceso de responsabilidad civil contra un médico, el elemento que se debe probar son totalmente diferentes a los elementos que se deben probar en un proceso contra el Estado, porque decimos, cuando se trata de una responsabilidad estatal, no hablamos de culpa, hablamos de falla presunta, de una falla. Y algún autor por ahí ha dicho de una culpa anónima, porque no se trata de determinar quién fue el que ocasionó el daño, sino que la administración ha fallado. Muchísimas gracias.